El informe de la GIEI Bolivia ante la OEA ratifica la crisis del 2019. Hubo graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias por parte de militares y policías. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó en nuestro país la crisis política del 2019 y los hechos violentos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su informe final. Marlon Weichert, uno de los expertos que estuvo en Bolivia, informó que al menos 37 personas perdieron la vida y centenares fueron heridas, determinando. El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, hubo ejecuciones sumarias por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales. Este informe también señala que se comprobó la ocurrencia de 2 masacres en acciones militares, siendo estos los casos Sencata y Sacaba. Pero además también se vio el uso recurrente de la tortura, entre otros atentados a la integridad personal de los ciudadanos, recayendo en la policía y las Fuerzas Armadas los cuestionamientos. La policía y las Fuerzas Armadas, en actuaciones separadas o en operativos conjuntos, usaron frecuentemente la fuerza de modo excesivo y desproporcionado. Asimismo, fracasaron en prevenir actos de violencia practicados por grupos de civiles, tanto afines como oposicionistas al partido del gobierno. Personas fueron detenidas por grupos de civiles e inclusive sometidos a torturas y secuestros. Este informe aclaró que no se tomó posición sobre si fue un golpe de Estado o un fraude electoral. El mismo está referido a la violación de derechos humanos durante 3 meses que duró la crisis en Bolivia, viendo también que los actores políticos no contribuyeron al diálogo. Líderes de los 2 lados del espectro político no solo dejaron de fortalecer el diálogo por medio de espacios democráticos, como incentivaram particulares a defender arbitrária, ilegal ou violentamente seus interesses políticos. El GIEI ha identificado também que a explosão de violência foi consequência de factores históricos, especialmente la discriminación racial contra los pueblos indígenas. El GIEI también dio cuenta de la violación de derechos humanos reflejada contra la población indígena y mujeres y que el ejercicio periodístico fue intensamente hostigado. Además, el informe del GIEI también cuestionó al Poder Judicial. Se pide respeto al debido proceso y también sancionar la violación de los derechos humanos. El informe presentado ante la OEA sobre la crisis que se vivió en Bolivia el 2019 incluyó al Poder Judicial. Los expertos reflejaron la falta de confianza de la población que tiene sed de justicia y buscan una reparación de los daños que sufrieron las víctimas. La justicia fue incapaz de impedir detenciones ilegales y arbitrarias o de investigar y sancionar responsables por las violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, el Poder Judicial y el Ministerio Público fueron actores de investigaciones sin debida diligencia, de persecuciones penales sin debido proceso. Essas instituciones también permitieron el uso de la justicia para la persecución política. Las causales que advierte el GIEI se refiere a la falta de independencia, que existan funcionarios institucionalizados en el Poder Judicial e incluso el presupuesto, siendo por esto necesaria la urgencia de una reforma judicial en el país. Apuntan a adelantar, concretar y llevar a buen término, con la urgencia que la situación encontrada amerita, una reforma profunda a la justicia. Entre otras, ¿para qué? Para garantizar independencia judicial en todas sus vertientes, externa particularmente frente a las injerencias del Poder Ejecutivo. También el GIEI emitió 60 recomendaciones al Estado boliviano referidos al Poder Judicial, la reparación a las víctimas y también garantizar una mejor convivencia para la población. El GIEI ha confirmado que los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la honra, dignidad y vida privada, a garantías judiciales de debido proceso, a la libertad de expresión, asociación y reunión, a la no discriminación, a la salud, a la propiedad, al trabajo y a la información fueron vulnerados. Esta es la conclusión final del informe del GIEI, por eso se presentó 60 recomendaciones para el Estado boliviano, divididas en áreas. Las primeras para la investigación penal. Juzgamiento
y sanción de las personas responsables, inclusive en relación de autoría mediata. Reabrir los casos cerrados por no haber sido investigados, activar los que se encuentran en curso y adelantar la investigación de los hechos de violencia que han sido ignorados. Y, al hilo de lo que decía mi compañero Marlon, entre otras, priorizar la investigación de los hechos que han estado relacionados con violencia sexual o crímenes por razón de género. En lo que refiere a la reparación para las víctimas, ya sea de las masacres, detenidos o amedrentados, se pide garantías de no repetición de estos hechos, reforma judicial, mejoramiento de las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas, contar con un mecanismo independiente para monitorear las protestas y ver el uso de la fuerza pública. Uno de ellos, el externo, que por fortuna ya existe, ya se ha constituido, ya empieza a tomar cuerpo, es el mecanismo de seguimiento colaborativo y conjunto constituido por la Comisión Interamericana. Pero el segundo, complementario, indisoluble de ese concepto de garantía que empuja, es el nacional. En lo que refiere a los hechos relacionados en discriminación y racismo, se pide mejorar la convivencia de la población a través de varias políticas y la necesidad de una cumbre.